Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro. En sí, agradecemos al Creador porque Él nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Con una diferencia, hemos aprendido, porque Él nos enseñó, basado en el libro sagrado, porque esa es la misión del que viene de parte de Dios. Su misión es instruirlo en la doctrina de Dios, instruirlo en la doctrina y que vaya por el camino de la doctrina de Dios. Esa es la misión del Mesías, porque no es otra, sino simplemente que el hombre sepa sus deberes y obligaciones basado en la doctrina de Dios y trate de cumplir lo que dice la doctrina de Dios. Ese es el fin. Por eso dice en el libro de la Alajá, el que viene de parte de Dios primeramente tiene que ser un estudioso, tiene que ser muy entendido en la doctrina y va a hacer que todos lo vayan por el camino de la doctrina, que se encaminen por la senda del bien, basado en la doctrina, porque la doctrina te orienta por ir por un buen camino, te orienta para que tengas paz contigo mismo, para que seas partícipe de la felicidad, eso, porque acá es a medida que cometemos errores, a veces cometemos errores a sabiendas, ya vienen las aflicciones, pero acá nos enseña que debemos de frenarnos de cometer ciertos errores, ¿no? Y luego al frenarnos vamos a tener paz con nosotros mismos. Esa es la base, si no nuestra misma conciencia nos empieza a remorder. Y ahora otra cosa, de que no puede ser el conocimiento que vamos adquiriendo, no puede quedarse también con nosotros, porque aquel que recibe la enseñanza de la doctrina de Dios debe compartir con todo lo que tiene al que no, al que lo instruye. O sea, tenemos que compartir ahora, porque está escrito en Gálatas 6:6. Ese es el fin de este trabajo, no solamente nosotros, sino todos. Ese es un que se tiene que hacer, como dice la enseñanza, de boca en boca. Esa es la finalidad, porque llamado se ha dado inicio en el año 1956 en adelante, y llamado para todos los que están escritos en el libro de la vida. Y también tiene que, al ser llamados, ya nos convertimos partícipes de todo ese trabajo que Dios ha determinado. Hoy, por ejemplo, como venimos desarrollando concerniente, ya que se acerca la fiesta del Pesach. Pesach significa en hebreo, Pesach, significa que la plaga pasó por encima o por alto, donde las casas tenían una señal de la sangre. Y Pascua viene a ser una víctima. Y esa víctima viene a ser un cordero, como dice la Escritura. Si mañana más tarde le preguntan, ¿por qué hacen ustedes este rito? O sea, ¿por qué matan ustedes al cordero entre las 2 tardes? Y con la sangre tiene que expiar, y con la carne tiene que prepararlo, asado al fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué tiene que participar? Pues mañana más tarde preguntan nuestros hijos, y entonces, ¿qué le vamos a decir? No, la respuesta, este es el rito, un rito de la Pascua que se realizó en Egipto para obtener su libertad. No estamos hablando en la parte literal, cómo aconteció antiguamente, y todo lo que aconteció antiguamente es una figura para ahora, una figura para el futuro. Como es una figura para el futuro, todo lo que fue escrito, como dice, para el futuro, como dice dijo el profeta Isaías, Dios le dijo al profeta Isaías, mejor vamos a pasar a la lectura, 30:15. 30:15, vamos a pasar lectura. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Acá hablamos de una visión. Antes fue cosas reales, lo que aconteció, cosas reales, y acá hace ver de una visión en una tabla delante de ellos, y asiéntale un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. O sea que al mismo tiempo fue para esa época y al mismo tiempo para el futuro. Lo que vamos en el pueblo de Israel fue una cosa real,
real lo que aconteció, fue la muerte de los primogénitos antes de salir. Por eso dice, cuando ustedes ingresen a la tierra prometida, tienen que cumplir con todos estos ritos. El pueblo empezó a cumplir con todos esos ritos que Dios había determinado. Pero ahora viene el punto fundamental. Vemos acá que se escribe para el futuro. ¿Por qué lo dice para el futuro? Sabemos muy bien a través de la historia, y está muy marcada y no se puede modificar, no se puede porque ya está hecho, y lo que aconteció fue algo que más adelante se va a poner en práctica, pero ya no con los mismos errores. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera, antes por la caída de ellos viene la salud a los gentiles. Entonces, eso fue una caída, por eso dice, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera, antes por la caída de ellos viene la salud a los gentiles. O sea que este es un plan de Dios que permitió que al pueblo su mesa se convierta en lazo y en tropezadero, ojos con que no vean y oídos para que no escuchen. Entonces, eso Dios mismo permitió para dar oportunidad a los gentiles, para dar oportunidad a los gentiles. Ejemplo tenemos cuando Moisés desciende del monte con las 2 tablas, se encuentra con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado a Dios con otro Dios que no es Dios, al Dios Baal, pensando que el pueblo, el Dios Baal, Dios de los cananeos, los había sacado de Egipto. Entonces ellos pensaron así, pero no. El que lo había sacado era el yo soy el que soy. Entonces, hay una confusión total. ¿Y por qué no decirlo? Mientras no tengan el Espíritu de Dios, se confunde, ¿qué menos? Una confusión total. Entonces, como estaban confundidos, es cuando Moisés rompe los mandamientos, y al romperse los mandamientos se rompió esa alianza, ese pacto que Dios hizo con el pueblo. Se rompió con el pueblo de Israel, ese pacto. Al romperse ese pacto, Moisés buscó que ayunar 40 días y 40 noches porque el Señor lo quiso desaparecer al pueblo por esa traición. Ayunó otra vez 40 días, 40 noches, postrado ahí, llorando, gritando, pidiendo clemencia, y hasta que escuchó una voz y nuevamente le dice, lábrate 2 piedras como las primeras, sube a mí otra vez al monte. Y otra vez sube al monte, otra vez 40 días y 40 noches, total ayunó 120 días. Pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribe para el futuro. Es ese pequeño digamos, viene a ser pequeño pero muy grande engranaje, que para entender el misterio, ahí todo se da en ese lugar. Mientras no intentamos esa parte, lo resto es difícil. Es imposible para hablar. Podemos hablar historias, de eso, pero para entender la Escritura y el futuro, lo que está pasando, parece algo sorprendente, porque de lo que estamos hablando de la Santa Cena, estamos hablando de eso, y que se tiene que repetir la historia. Amigos, ¿pero por qué se tiene que repetir? Simplemente tenía que continuar, pero no, se paralizó. Se paralizó. Entonces, ese es el secreto. Cuando va por segunda vez, recibe los mandamientos Moisés en 2 tablas de piedra, ya no se escribe para ese tiempo, sino para el futuro. Ahí está el punto para entender todos los misterios. Se escribe para el futuro porque está escrito Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, y el pueblo que se criará habla de un pueblo futuro que tiene que criarse y formarse. Pero al criarse este pueblo no lo cría el hombre, no es formado por hombres humanamente, si bueno, es mi gusto, pues yo quiero hacerlo así. No, este es un pueblo espiritual. Este es un pueblo espiritual, y también para que se convierta en un pueblo espiritual son procesos, no es así nomás. Para que se convierta en un pueblo espiritual, por eso dice en Romanos 9, 25, 26, Pablo resalta, dice, a concerniente a lo que dijo Oseas, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, al que no es mi amada, lo llamaré amada. Luego dice, mejor vamos a pasar lectura,
para comprenderlo y después nos vamos al punto de donde queremos llegar. Romanos 9, 25, 26. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Fíjese, lo llamaré al que no era llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho a ustedes, vosotros no sois mi pueblo, no somos su pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, para que se forme este pueblo, se forme, es porque Dios mismo obra. Por eso dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente, o sea, un Dios vivo, el que empieza a obrar, a realizar todo este trabajo. En el futuro, estamos hablando para ese tiempo, pero al formarse ya no es con gente, no digamos son con ciudadanos judíos o israelitas naturales, no, son con gentiles. Eso tenemos que entender, porque está escrito Romanos 10, 19, 20, 21. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con gente que no es mía. Y está esclareciendo, no con gente que no es mía. Con gente que no es mía, no es judía. Con gente insensata os provocaré a ira. Con gente insensata. ¿Ah? Luego dice Isaías determinadamente, dice, fui hallado de los que no me buscaban y manifestéme a los que no preguntaban por mí. Estamos hablando de los gentiles. Se formen los gentiles. Por eso dice, llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío, a la no amada, amada. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, Dios es el que obra. Pero forma su pueblo en los gentiles. Porque si hablamos del pueblo natural, el pueblo nativo, más acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que se levanta un pueblo para poner a celos al pueblo natural. Ahora, al formarse en el futuro, ahora vamos a comprenderlo porque tenemos que llegar para ver, entender sobre lo que se está practicando la Santa Cena, porque hay un problema, porque ahora la Santa Cena pues se lo reemplaza con una galletita, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo acá que estamos hablando de la Pascua, es un cordero, es una víctima, es un cordero. Se tiene que participar carne de cordero. Aún dice, se tiene que participar aún sus vísceras, todo. Entonces, está hablando de un cordero, no estamos hablando de algo figurativo, estamos hablando de algo real. Y que tiene que comerse con panes sin levadura, tiene que comerse con hierbas amargas, pero está hablando en el futuro. Y si está hablando para el futuro, ahora sí comprendemos que se forma su pueblo en los gentiles. Y para que se formen los gentiles, por eso dice escribirse a esto para la generación venidera, se escribe los mandamientos para la generación venidera y el pueblo que se criará. ¿Por qué? Porque una vez que aparecen los mandamientos en su totalidad, aparecen, entonces empieza a formar también el pueblo. Y empieza a restaurarse todo, y empieza a unificarse. Empieza la unificación, empieza la restauración de todas las cosas. Y si hablamos de la Pascua, es uno de los puntos de la restauración. Y todo lo que aconteció antiguamente es una figura para ahora. Una figura para este tiempo. Una figura. Ahora sí, teniendo todos estos datos, sí es fácil comprender a dónde queremos llegar. Ya es fácil. Vemos en el caso de nuestro Mesías, él hablaba del futuro. Vamos a ver. Concerniente hablamos de la Pascua, que es el Pesaj, pasar por alto, las plagas pasaron por alto, y el Pesaj significa la Pascua, y la Pascua es una víctima, y esa víctima es un cordero, donde tenían que degollarlo, o como dice la Escritura, tenía que ser Éxodo 3 dice bien claro en Éxodo, tenía que ser siempre me paro olvidando esta palabrita, tenía que ser inmolado, o sea, degollado, inmolado, entre las 2 tardes, tenía que ser degollado. Y ahora, esta misma figura tenía que acontecer en el futuro, acontecer, pero ya hecho real, ya no una figura.
porque esa fue una figura para el futuro, y en el futuro otra vez se pone en práctica. A eso se llama restauración, se restaura antiguamente, antiguamente se restaura en el futuro. Por eso dice en Eclesiastés, ¿qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué fue hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Se repite la historia. Es un círculo. Ahora, al formarse en el futuro, ya nuestro Mesías hablaba concerniente lo que va a acontecer en el futuro. Vamos a ver. Lucas 22, 29 y 30. Dice lo siguiente. Lucas 22, 29 y 30. Mejor vamos a pasar lectura con tranquilidad. 22, 29 y 30. Dice así. Yo pues ordeno, dice acá nuestro Mesías, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Le está hablando a sus discípulos, estamos hablando del versículo 28 y el 29. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Yo pues ordeno un reino, ya está hablando que está ordenando un reino, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces está hablando, yo ordeno un reino, pues yo ordeno un reino, como mi Padre me ha ordenado a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces está hablando que Él va a ordenar un reino, está hablando del futuro, porque ese momento, imagínense, estaba pocas horas para que él pierda la vida, está pocas horas, porque imagínense, ya está hablando de que va a formar un reino en el futuro, un reino. Tenía que venir un reino. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de formar un reino, hay dos maneras de entenderlo. A lo mejor vamos a esclarecer esa parte. Dice acá, yo ordeno un reino. Ya, muy bien, Él ordena un reino, como mi Padre me ha ordenado a mí. Luego dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces ya tiene que juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero vamos acá. Yo ordeno un reino. Él ordena, está hablando que en el futuro va a acontecer, va a haber un reino. Un reino. Y para que se forme ese reino, hay dos maneras de entenderlo. Un reino, para que haya un reino, para empezar, tiene que haber un rey, tiene que haber leyes, tiene que haber un territorio y habitantes. Si no, ¿dónde va a reinar? Es en forma literal. Y en la parte espiritual es que tenía que venir el reino. ¿Qué es el reino para que se dé cumplimiento? ¿Qué es el reino? Vamos a esclarecer. Para comprender, si no, hermano, estamos en el aire, no vamos de frente, hermano. Tiene que haber un motivo para entender. Vemos en el caso para entender el reino, como una aclaración, en Mateo 12, 22 a 28, para entender el reino. Porque a veces pensamos que el reino es un hombre. Pero vamos a entender sobre este endemoniado que le trajeron, o sea, Jesús le trajeron un endemoniado ciego y mudo, sordo y mudo, y él lo llevó a la normalidad. De eso vamos a hablar para comprender. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó. Entonces la pregunta era, ahí como siempre planteamos, ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. De modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. Así que como no entendían, estaban en contra. Jesús sabía lo que estaban pensando. Otra pregunta más. Jesús sabía lo que estaban pensando la gente. Él sabía. Dos preguntas nos estamos planteando. ¿Jesús lo sanó? 2. ¿Él sabía lo que la gente estaba pensando?
Y todo reino, luego dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. 28. Acá esclarecemos. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. Entonces, él no sanaba, ni tampoco comprendía lo que dice la gente. Sino dice, si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, y comprenderán que el reino de Dios ha llegado. Entonces, para comprender que el reino de Dios ha llegado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Porque mientras no venga el Espíritu de Dios, no se puede realizar ningún tipo de trabajo. No se puede realizar. Y para comprender un poquito más, voy a leer lo que nuestro maestro habló cuando lo entrevistan mis hermanos de Palestina. Para comprender esa parte nada más, ¿qué es el reino? Vemos acá, dice, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino viene a ser el Espíritu Santo. Como dice nuestro maestro, el Espíritu Santo, para que pueda actuar, tiene que tomar un cuerpo, así como Jesús fue el cuerpo, y el Espíritu Santo es el que obraba a través de él. Porque si vamos a entender esa parte donde dice que él entendía el pensamiento de las gentes, y encontramos una respuesta de que no entendía, sino el Espíritu que estaba en él. Por eso dice Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces encontramos acá que Él no lo sanó. No lo sanó Él. Tampoco entendía los pensamientos de las gentes, sino era el Espíritu de Dios es el que lo sanó y el que entendía los pensamientos de las gentes. Entonces, el Espíritu de Dios, al realizar estos ministerios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Ahora sí se entiende que el Espíritu Santo, al venir, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado. Mientras no venga el Espíritu de Dios, el reino de los cielos no ha llegado todavía. Vamos a entender lo que dice nuestro maestro cuando lo entrevistan mis hermanos que vinieron de allá de Palestina el 29 de julio del año 1995. Vamos a leer una parte para comprender lo que estamos mencionando. Los judíos, uno de ellos que hablaba el castellano poco a poco, no hablaba muy claro, porque yo tengo el audio. Bueno, maestro, quiero contarle, dice el intérprete. Nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del desierto en Palestina, y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Emiliato y por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es lo que escuchamos por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar. Y con aprobación de nuestra comunidad, llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos en el río Urubamba, y llegamos a Quillabamba y luego a Emiliato. Es ahí donde nos informaron
con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya no es un pueblo formado, la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estamos buscando. Entonces el intérprete se ríe, ¿no? Nuestra misión es llevar el mensaje, ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, y nos sorprende y nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con 20 familias, y cuando en verdad son miles y miles. Luego se ríe el intérprete, ¿no? Y luego le hacen una pregunta, el maestro dice, el maestro Ezequiel, ¿le podemos hacer una pregunta? Claro que sí, dice. Claro que sí. ¿O cómo no? Entonces los judíos, bueno, dice, la pregunta dice, ¿y cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Bueno, digamos, dice el maestro, porque el Mesías nació en el Perú. El Mesías nació en el Perú. Entonces el maestro da una sonrisa y luego dice, ahora tampoco ese Mesías no es peruano, es del Oriente. Es cosa increíble. Ahora eso, ¿quién sabe? Uno nomás, ahora le voy a contar, por ejemplo. Entonces empieza a narrar. Pero vamos al punto que tenemos que entender. Porque cuando hablamos la palabra Cristo, también muchos empiezan a sentirse incómodos. ¿Cómo es esto? No entendemos. Pero es fácil de comprender. Cuando dice Cristo ha nacido en el Perú, porque Cristo está nacido en el Perú. Cuando usted no entiende la palabra Cristo, créame que se hace un escándalo tremendo. Empieza a escandalizarse y no sabe qué hacer. No, a mí es una cosa tan simple. Vamos a esclarecer esto para que ustedes su mente se abra un poco más y estén yendo por el camino correcto, pues, ¿no? Porque si no, imagínense, vivimos de fantasías. No, pues no, tampoco no es así. Como dice, digamos, porque Cristo nació en el Perú y Cristo no es peruano, es del Oriente. ¿Cómo es esto? No entendemos. ¿Cómo es esto? Estamos hablando, o sea, nos imaginamos un montón de cosas. Y vamos a la raíz de la palabra y nos encontramos una gran sorpresa. Cuando hablamos de Cristo, en hebreo se pronuncia Mashiach, el Mashiach, que en castellano le decimos Mesías, y en griego es ungido. Fíjese, ahí nomás empezamos a deslindar ya. En griego es ungido. Y cuando hablamos de la palabra ungido, quiere decir ya autorizado para cumplir una labor. Vamos a demostrarlo cómo. Por ejemplo, vienen los partidos políticos, empiezan a postular, a hacer sus campañas, bueno, las votaciones para que un partido, digamos, elegimos nuestros gobernantes. Muy bien, un partido ganó, empieza a gobernar, pero antes de gobernar, primeramente hace una juramentación. Ahí empiezan, levantan la mano y ponen la Biblia sobre la mano sobre la Biblia y empiezan a hablar, ¿no? Juro por Dios y por la patria de cumplir, ¿no? de cumplir. Entonces, vemos ahí de que hacen un juramento. Y una vez que han hecho ese juramento de que sí van a cumplir con su deber, van al día siguiente al famoso Te Deum. ¿Para qué? Para que el cardenal dé la bendición y luego ejerzan su función para que fueron elegidos. Ahora, vamos a la parte espiritual. Vamos, digamos, acá en nuestra congregación, ¿cómo se desarrolla esa parte? Vienen a las listas, empiezan a postular para llegar a administrar, para la parte administrativa se presentan varias listas y una lista es ganadora, muy bien, trabaja con su gente como presidente, secretarías, etc. Viene su nombramiento, hacen su juramentación y después de la juramentación se acerca el sacerdote y los unge con aceite sobre su cabeza, los unge una vez que han sido nombrados, o sea, han hecho juramentación, los han ungido, ahora sí empiezan a realizar su trabajo.
Teniendo toda esa información, y es sencillo. Acá si hablamos de ungimiento, quiere decir que Dios elige a un personaje X, lo elige para que cumpla una labor, lo elige, o sea, lo separa, lo elige, y luego le da su tiempo determinado para que cumpla una labor. Como dice en Deuteronomio, de en medio de sus hermanos tenía que ser tomado, elegido por Dios para que cumpla una tarea. Ejemplo de Moisés, es un Mesías, un ungido de parte de Dios, nombrado por parte de Dios, de en medio de todos sus hermanos, lo eligió, hizo que se preparara en la corte de egipcia para que aprenda tenga todo el conocimiento cómo administrar una nación. No estamos hablando de administrar un hogar, no, administrar una nación. Lo hizo que se preparase bien y después ya sale de Egipto, que todos tenemos la historia, sabemos la historia, regresa y lo saca de Egipto a su pueblo y él se dedica a gobernar una nación. Con todo el conocimiento que él tuvo, que puede ser general, inclusive fue general en Egipto, con todo el conocimiento de estrategias de guerra, porque luego tenía que enfrentarse a un montón de enemigos en el camino. Entonces vemos cómo Dios lo eligió, lo ungió, viene a ser ungido por Dios, nombrado por Dios, autorizado por Dios para que cumpla una tarea. Y una vez que recibió los mandatos divinos, la otra tarea era que tenía que llevar el pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Cosa que por la misma edad no llegó, porque murió a los 120 años. Y como el pueblo por su incredulidad fueron castigados 40 años, peor, ya no llegó. Entonces, pero ahí lo nombra al que estaba cerca, aprendiendo todo el movimiento, cómo gobernar una nación. No estamos hablando, pues, gobernar 2, 3 personas, nación. ¿Quién era su sobrino? Que su nombre era Oseas. Y Dios le cambia de nombre, ya no es Oseas, se le pone su nombre Josué. Y le dice ahí, lo nombra el mismo, por eso está escrito en Josué 1 al 7. Me dice, no tengas temor, no tengas miedo. Así como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. Solamente que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces le está esclareciendo. ¿Por qué? Porque su misión era introducir al pueblo a la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac, Jacob. O sea, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su descendencia tenía que vivir en ese lugar. Y se dio cumplimiento. Entonces, esos son los puntos que tenemos que comprender el papel que desempeña el Mesías, o Mashiach, o el Cristo que estamos hablando nosotros. Entonces, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo es posible? Nuestro Señor Jesucristo fue otro papel que desempeñó. ¿Cuál es el papel que desempeñó? El Cordero Pascual, porque antes que salga el pueblo de Egipto, tenía que morir un cordero entre las 2 tardes, y con la sangre tenía que pintar los dinteles en la puerta de la casa, y con su carne tenían que participar en la Santa Cena. Es el precio de la libertad, porque si no tiene ese precio de sangre, no puede obtener su libertad el pueblo de Israel. Vas ahora en la parte espiritual, te encuentras con esta novedad. Nosotros esclavos en el pecado, esclavos viviendo de esclavitud, desde que venimos a este mundo, esclavos, y para obtener esa libertad, Dios tenía que tomar justamente, ahí viene a desempeñar el Cordero Pascual. Por eso que si en Egipto lo mataron al Cordero entre las 2 tardes, que es decir, las 3 de la tarde, y vemos acá que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo, también murió a las 3 de la tarde o entre las 2 tardes. Entonces, ese es el Cordero, por eso dice Pedro, nosotros somos comprados, 1:18-19, 1 Pedro, nosotros somos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos comprados por un precio de sangre. Entonces vemos ahora los puntos. Ahora en ese tiempo, para que venga
aparezcan los mandamientos, tenía que nombrar pues, y elegir a alguien, porque solo no puede venir. Solo no puede venir, tiene que tomar un instrumento. Y ese instrumento viene a ser un ungido de parte de Dios, un elegido por parte de Dios, que nosotros llamamos Cristo. Por eso dice, es porque Cristo nació en el Perú. Y como no entendemos, empezamos a volar. Por eso dice, nuestro maestro esclarece acá, con ese conocimiento ya es fácil de entender. Por eso esclarece, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27. Este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás y no estarás más mudo. Y les harás por señal y sabrán que yo soy Jehová, dice la Escritura. Entonces nuestro maestro empieza a esclarecer sobre estos versículos bíblicos. Entonces dice, vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro. Para este tiempo está hablando. Vendrá un escapado para traer las buenas nuevas, ¿no ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Como digo acá, voy a preparar un reino. Voy a preparar. Tiene que venir a preparar un reino. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando del Espíritu Santo, porque solo no se puede hacer. Por eso dice acá, ese escapado es el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás y no estará más mudo. Quiere decir, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así. Por eso, haciéndolo recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Él lo sanó, vemos que no lo sanó Él. Él entendía el pensamiento de las gentes, vemos que no entendía, sino el Espíritu Santo que estaba en Él. Por eso dijo, yo estas señales, todo, comprenderán que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Quiere decir que el Espíritu de Dios es el reino que se ha llegado a ustedes. Porque no hay, el Espíritu solo, como dicen, no puede hacer obra. No. Entonces ahora comprenderán, dice, para que la gente sepa quién es Jehová. Ahora sí comprenden. No es que el cuerpo, no. El Espíritu es el que obra, el que hace las maravillas a través de un cuerpo, de una carne, como dice nuestro maestro. Entonces, entendiendo todos estos puntos, ya es fácil comprender lo que está, a dónde queremos llevar. Que en el futuro tenía que acontecer algo interesante, entonces tenía que restaurar, tenía que aparecer el ungido, aparecer, trayendo los mandamientos de Dios. Y al traer los mandamientos de Dios, se empieza a poner en práctica lo que estaba paralizado por un buen tiempo. ¿Qué cosa estaba paralizado? Los sacrificios y los holocaustos. Porque si hablamos de sacrificio, sacrificar una víctima. Y para que sacrifique esta víctima tenía que ser restaurado. Y si no hay restauración, no se lleva a cabo nada. Solo no vamos a poder. Tiene que haber algo mucho mayor que está al alcance del hombre. Entonces tenía que venir el reino de los cielos, tenía que venir el Espíritu de Dios, y a través de un cuerpo, a través de una carne, tenía que empezar a darse cumplimiento lo que estaba paralizado por muchos años. Ejemplo, para comprenderlo. Cuando el pueblo, regresamos de nuevo al pueblo, regresamos al monte Sinaí, cuando se rompió con las tablas de piedra, ahí Dios, para empezar, le prohibió la parte ritual y ceremonial. Por eso es que ellos lo hacían periódicamente, no siempre lo hacían permanentemente. Habría un gobernante, ponían en práctica lo que Dios establecía, venía otro gobernante, aplicaba holocaustos para los dioses paganos.
O sea que no era permanentemente, sino de Dios tomaba como instrumento a un rey y empezaba a realizar lo que estaba predestinado. Otra vez venía otro rey. O sea que, amigos, era en forma periódica, fuera como ese salteado, salteado, salteado lo hacía. No era permanente. Eso dice la historia. Entonces vemos acá cómo se escribe para el futuro, y hablamos de los sacrificios, hablamos de los holocaustos, hablamos ahí que cuando se presentaron adorando, o se estaban adorando a Dios Baal, adorar significa presentar holocaustos, como dice en Hechos, y como dice también en Génesis, adorar es presentar holocaustos, en este caso presentaron holocaustos a Baal, y por esta causa Dios le prohibió que lo adoren, o sea, adorar como holocaustos, le prohibió que lo adoren. Entonces, como le prohibió, por eso dice en Jeremías 7:22, yo no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto hacer que sacrificios y holocaustos. No les ordenó, no les ordenó. Entonces, como no les ordenó, pero hacían. Salomón presentó 1000 ofrendas, pero no fue ordenado. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque dice Isaías 1:12, yo no les mandé. ¿Quién les demandó esto de vuestras manos? ¿Quién les mandó que vienen a presentarse delante de mí? Harto estoy de ustedes, no quiero nada. No quiero nada de ustedes, porque el pueblo lo había traicionado, pues con otro Dios. Le había sacado la vuelta, en otras palabras. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Josué 22, 26, 27, 28 ya nos esclarece. Hagamos pues por edificarnos un altar, no para sacrificio ni holocausto, no, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde le van a preguntar, ¿por qué hacen ustedes este rito, esta ceremonia? ¿Por qué hacen ustedes? Entonces van a decir, mirar el símil del altar, que no fue para sacrificio ni holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea, es un testimonio para el futuro. Un testimonio, como dice en Hebreos 9:9, una figura que no podía ser perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. Pero en el versículo 10 dice, hasta el tiempo de la corrección. Entonces llega un tiempo que empieza a corregirse. Se corrige. Y al corregirse, dice en Isaías 19, 20, 21, tenía que levantarse un altar en medio de la tierra de Egipto y el trofeo de Jehová junto a su término. El trofeo es aquel que vence, alguien que venció. Como dice acá, el espíritu tiene que tomar una carne, un cuerpo, y a través de ese cuerpo empezar a hablar. No él, sino ya no estará más mudo, sino que el espíritu empieza a hablar por la boca de él, basado en el libro sagrado. Entonces dice, luego dice, la gente clamarán a causa de los opresores y él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre. O sea, tanto es la opresión del hombre cansado de tanto pecar, empieza a clamar, Señor, ¿hasta cuándo nos liberas? ¿Cuándo va a ser? Así como en Egipto, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a liberar de la esclavitud del pecado? En este caso, de la esclavitud que estaban sirviendo a Egipto. Entonces dice, les enviará un Salvador y Príncipe que lo libre. De eso estamos hablando, de un Salvador y Príncipe que lo libre. Estamos hablando, así como fue Moisés, para liberar, salir de la esclavitud, pero con un precio de sangre. Eso quede bien marcado en nuestra mente. Entonces, luego dice, harán sacrificios y holocaustos y harán votos a Jehová y los cumplirán. ¿No? Harán sacrificios y holocaustos y harán votos a Jehová y los cumplirán. Entonces viene un tiempo de cumplirse. Entonces llegó su tiempo de cumplirse. Por eso decía nuestro Mesías que va a preparar un reino y volver. Entonces ahora sí, ya con todos esos datos ya es fácil entender. Por eso dice acá, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, estoy hablando mal. Yo pues ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces tiene que llegar su tiempo donde nos tenemos que sentar a su mesa y comer.
Y por eso dice en Apocalipsis, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Apocalipsis 19:9. Ahora sí se comprende. Entonces llega su tiempo, aparecen las normas, aparecen los mandatos divinos, aparece el reino, que el reino apareció en el año 1959, fue el derramamiento del Espíritu Santo, aparece el reino. Entonces el mismo Espíritu empieza a instruir, empieza a prepararnos. ¿Por qué? Porque ya llegó el reino, llegó el Espíritu de Dios. O como dice en Ezequiel, llegó el Consolador. Y empieza a través de los seres humanos, a través que se van llegando, empieza a transmitir, hablar cómo son las cosas. Y hace conocer el pasado, presente y futuro, etc. Pero todos aquellos que empezamos a participar de esta cena del Cordero, por eso estamos hablando de la cena del Cordero, la cena, porque estamos hablando de la Pascua del Cordero, porque no se puede comer así, como dije anteriormente, tenía que morir, matarse entre las 2 tardes, y luego con la sangre expiar, la Escritura dice expiar a las personas en sus frentes, y con la carne tenían que comer asado al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas. Entonces participar. Y todos aquellos que participan son bienaventurados, todos aquellos que son llamados a las bodas del Cordero. Y estas palabras son verdaderas, dice bien claro. Palabras de Dios son verdaderas. Ahora con estos 2 puntos ya podemos entender, porque dice en San Juan, vamos a leerlo, el apóstol Juan esclarece, y que en ese tiempo fue un escándalo para los mismos judíos, porque no entendían, pero era difícil de entender. Entonces, él decía lo siguiente, San Juan, capítulo 6, vamos a ver en el capítulo 6, vamos a leerlo, porque era un escándalo en ese tiempo, ¿no? Vamos a verlo, dice acá, pasadas estas cosas fue Jesús a la obra de parte del mar de Galilea, que es Tiberias, y seguía grande multitud porque veían en sus señales que hacía por los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua, porque tuvo que participar, ¿no?, de esa Pascua. Pascua, ya hemos entendido que Pascua viene a ser una víctima. La Pascua es un rito, una víctima, un rito, porque así nomás tiene unas ceremonias, no es así nomás matas a cordero, no, es un rito, es un rito. No, es un rito. Estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, y dice a Felipe, ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto entre tantos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostándose como un número de 5,000 varones. Y como tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo los peces y cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues hinchieron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea que ya vio que la gente estaba pues emocionada,
y querían coronarlo rey. Entonces él se retiró. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían de otra parte del mar hacia Capernaum, y era ya oscuro. Jesús no había venido a ellos, y levantándose la mar, un gran viento que soplaba, como no hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Y el día siguiente, acabamos el punto, y el día siguiente, la gente que estaba en la otra parte del mar, como vio que no había allí otra navecilla, vino una, y Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Y como vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hablándole de otra parte del mar, dijeron: Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiéndole Jesús dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartáis. Trabajad no por la comida que os parece, más por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. En esta versión dice: porque esto señaló el Padre, que es Dios. En la Biblia, palabra de Dios, Dios para todos, es el único que tiene la aprobación de Dios para hacerlo. Dijéronle: ¿qué haremos para que obremos la obra de Dios? Respondió Jesús, díjole: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues hacéis tú para que veamos y te creamos que obras? Nuestros padres comieron el maná. Entonces acá vamos a lo que queremos llegar. Nuestros padres comieron el maná, ¿ah? En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, en ese tiempo, dice Moisés dio el pan del cielo. Claro, Moisés estaba presente, le dio pan del cielo, muy bien. Y luego dice acá: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, una cosa es, estamos hablando para aplacar nuestro hambre y no morir, y él está hablando ya de otra comida que viene del pan del cielo y es para vida. O sea, son diferentes las cosas. Y díjole: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora nos ponemos a pensar, dice: yo soy el pan que he descendido del cielo, yo soy el pan. En ese momento, humanamente, en forma literal, vamos a encontrar que Jesús, ojo, vamos a esclarecer este punto, porque tenemos que esclarecer, porque si no vamos a terminar confundidos. Dice, vuelvo a repetir: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le será fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mala voluntad de aquel que me envió. Encontramos acá que Jesús no descendió del cielo, pues amigos. Jesús no descendió. Pero me dirán, pues hermanos santos, estás loco, ¿cómo es esto? Él descendió del cielo, no descendió del cielo. Él nació de una mujer. Él nació de una mujer. El que descendió del cielo no es Jesús. El que descendió del cielo es otro. Pero ¿cómo es otro? ¿Cómo se entiende eso? Facilito. Regresamos a Lucas, vemos cuando
Cuenta la historia que era una jovencita de 16 años y se había casado pues con un hombre de edad ya, era viudo, José. Entonces era una jovencita de 16 años, estaba desposada, que está comprometida, pero todavía no se casaba, y se apareció el ángel y le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Vas a tener un hijo, le dice. Pero ella se preocupa y dice: pero ¿cómo? Si no conozco varón, todavía no tengo nada, ¿cómo voy a tener? Entonces le dice: vendrá el Espíritu Santo, vendrá. Ya está diciendo que vendrá el Espíritu Santo. Mejor dicho, descenderá del cielo el Espíritu Santo y te hará sombra. Y al que va a nacer le pondrás por nombre Jesús. Y él está esclareciendo: el que descendió no fue Jesús, el que después descendió fue otro. Vendrá, dice, o descenderá el Espíritu Santo y te hará sombra. Y al que va a nacer, o sea, forma su cuerpo, como es Zacarías 7:12, empieza a formar su templo, su cuerpo. A este cuerpo le pondrás por nombre Jesús. Ahora, teniendo este dato, ya es fácil comprender. Entonces, ¿quién descendió del cielo? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está hablando por la boca de Jesús. Por eso, uno de sus audios, dice nuestro maestro concerniente a la creación de Cristo, si Jesús habla, dice, no se cumple. Parece escalofriante para muchos que estoy hablando esto, pero dice así nuestro maestro. Si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y este es poderoso. Así como acabamos de escuchar, vendrá, dice, el escapado y no estará más mudo. Y para que no estés más mudo, tiene que hablar a través de un cuerpo, a través de una carne. Ahora sí, teniendo todos estos datos, sí es fácil entender. Por eso dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No era Jesús, sino el Espíritu Santo estaba hablando por la boca de Jesús. Por eso dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amigos, mañana vamos a continuar con el desarrollo de este mensaje. Mañana vamos a continuar, pero bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, porque ya se está poniendo en práctica tal y conforme fue antiguamente. Hoy se pone en práctica, es de un cordero, carne de cordero real. Estamos hablando real, no figurativo, sino real, porque llegó el tiempo de la restauración, y bienaventurados aquellos que son llamados a esta fiesta del Cordero. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios, porque escrito está: escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico, capítulo 23, versículo 8.